La psicóloga me decía, Mireia, hazte la pregunta de qué pasa mañana si no existe Freshly. Y yo para mí era, me muero. O sea, no existe una vida que no esté Freshly y llorando. O sea, era un ejercicio que mi mente no podía aceptar. No. Sí, no me había fijado nunca que había todos estos ingredientes que no aportan ningún beneficio a la piel, incluso en algunos casos al revés, pueden estar afectando de alguna forma el funcionamiento normal de la piel. Muy importante que nos ha dado Freshly es el entorno para crecer, aprender, equivocarnos, iterar y crecer como persona y como profesional, ¿no? Entonces creo que aquí también hay mucho recorrido. Durante meses, incluso años, en que no cumplíamos nuestras propias expectativas, no a nivel de ventas y todo, sino como lo que nosotros nos imaginamos, no llegábamos ahí, ¿no? Tenemos un mensaje para vosotros. A ver, ¿Vale? mierda, ¿por qué me ha tocado esto? Porque lo que a mí me cruje, ¿no? Como decía antes Miquel, es que haya anclas. Buenos días, equipo. Gracias por estar en el podcast de hoy de Behind the Founder's Door. Hoy tenemos al equipo de Freshly Cosmetics. Bienvenidos, Mireia. Bienvenidos, Miguel. Bueno, gracias. Sí, muchísimas gracias por invitarnos. La verdad que es un placer estar aquí y tener esta conversación con vosotros. Total. Qué maravilla. Ahora estamos un poquito tímidos todos. Sí, pero esto ahora ya nos relajamos en breve. Primeros minutos de ya corte, luego ya verás tranquilamente. que como en casa. Sí. Total. Qué maravilla. Además, tuvimos la suerte de tener a Mireia en una de las mesas redondas, así que Mireia... Sí, pero una no se acostumbra, a esto. Cuesta. Eso es. Bien. Primero de todo nos gustaría ubicar, sobre todo para los espectadores, las personas que nos ven, qué es Freshly. Nos podéis contar un poquito qué hacéis y unas cuantas métricas para que también os ubiquen dónde estáis y cuál es vuestro recorrido. Muy bien. Perfecto. Sí, pues Freshly es una scale-up que llevamos 8 años, alrededor de 46 millones de facturación, somos unos 350 personas en el equipo y nuestra visión es, de alguna forma, o el por qué estamos aquí, ¿no? Es acelerar esa transición hacia una cosmética pues, más natural, saludable y sostenible. ¿Y eso por qué? ¿Eso por qué? Nosotros, de hecho, cuando somos ingenieros químicos y cuando de alguna forma en la carrera ya veíamos que nos gustaba la parte de emprendimiento, tanto Mireia como yo seguíamos como podcast de emprendimiento, ideas de innovación y todo. Y llegó un momento cuando acabamos las carreras y tuvimos experiencia profesional que dijimos, bueno, lo nuestro no es la ingeniería química o trabajar para otros, sino vamos a impulsar esta idea, ¿no? Cuando empezamos a buscar, nosotros queríamos aprovechar nuestros conocimientos. Y mi madre decía muchos años que hacía cosmética natural casera como hobby. Y yo, pues ya hacía unos cuantos años que les traía a mis amigos de la carrera, pues pastillas de jabón y cosas, ¿no? Y de hecho fue idea de Mireia el investigar este sector. Cuando nos dimos cuenta y como ingenieros químicos empezamos a leer etiquetas, listados de ingredientes de cosmética, dijimos, hostia, no me había fijado nunca que había todos estos ingredientes que no aportan ningún beneficio a la piel, incluso en algunos casos al revés, pueden estar afectando de alguna forma el funcionamiento normal de la piel. Entonces cuando nos pusimos a investigar aquí y dijimos, pues vamos a industrializar la cosmética natural, que en ese momento en 2015 pues era como muy nicho, muy pequeñita, y vamos a llevarla a algo más grande e industrializar este concepto, ¿no? Entonces, de ahí la visión. O sea, hoy estamos aquí gracias a tu madre. Sí. Brutal. Total. Sí. O sea, muchas veces nos lo preguntan y nos dicen, hostia, es muy bonita esta historia, es real, ¿no? Y les decimos, sí, es así, no estaríamos aquí si no fuera por eso. Total, aquí un poco lo que ella hacía, ¿no? Con la lavanda, con el romero, con la aloe vera, ¿no? Ingredientes muy típicos que al final ella usaba en sus ingredientes, como ingredientes en sus jabones y en sus cremas. Yo recuerdo que al final era un poco el buscar también cómo desvinculábamos esta parte tan tradicional, ¿no? De hacer el jabón en casa, ¿no? Que a veces incluso para lavar la ropa, típica pastilla de jabón que tenía tu madre allí, que decías, ¿por qué esto? Si puedes comprarla en el súper, pues buscar esta facilidad, ¿no? De aproximar a las personas una forma de cuidarse en la parte de cosmética, ¿no? Que quizás no estaba
tanto en este 360 de estilo de vida saludable y al final las personas lo que les preocupa es estar sano, ¿no? Entonces también aproximar esta parte, esta corriente, ¿no? A algo que le pones fácil, que en lugar de coger coges el otro que realmente te va a beneficiar más, ¿no? Entonces, Totalmente. Bueno, de hecho, era uno de nuestros objetivos, hacer funcional la cosmética natural, ¿no? Para decir, tenemos que entender el sistema y cómo funciona la industria cosmética para incorporar Freshly en igualdad de condiciones, pero que los clientes utilicen ingredientes mucho más saludables para ellos. Veremos ahora también un poco la evolución. Y veremos que aquí a día de hoy estáis 2, ¿no? Pero que empezasteis 3, como comentáis. Sí. Y veremos cómo ha evolucionado también la motivación. Pero en ese primer momento, ¿cuál diríais que era lo que os movió? O sea, tu motivación personal, y cuál diríais que era la motivación personal de Joan, ¿no? De esa tercera persona. Total. Bueno, si queréis empiezo yo. Mi motivación principal en ese momento... yo soy una persona como que de alguna manera tengo un poco el síndrome de Peter Pan, es decir, no me veía como 50 años trabajando en lo mismo y que la vida fuera eso, y para mí la carrera con mis amigos de la carrera era una aventura, era algo muy bonito, que a mí me llenó muchísimo la carrera de Ingeniería Química compartida con ellos. Quería extender eso pues lo más que se pudiera. Y esa era la búsqueda era de ahí. carrera. Sí. Sí. En mi caso, o sea, yo siempre, Miquel lo sabe bien, muchas veces me muevo desde el dolor, ¿no? Es decir, para mí entré en la industria química, empecé ya mi primera experiencia profesional en la empresa de mis sueños, o sea, lo era. Y es una empresa multinacional muy grande, de las más grandes de la industria, ¿no? Y para mí era un sueño, pero al cabo de 3 meses ya vi que eso no era para mí. Me sentía, o sea, no sé si quizás es políticamente correcto, pero me sentía muy inútil, es decir, no aportaba valor, no veía que realmente mi tiempo, mi esfuerzo, mi todo realmente aportara. Y caí en mi trampa de decir, era mi sueño, ahora mismo no estoy cumpliendo. Y realmente, pues nosotros, que al final es lo que decía Miquel, ¿no? O sea, nos disfrutábamos muchísimo trabajando en proyectos juntos, en aportar ideas desde cero en base a un problema, ¿no? Que esto al final es lo que te enseña la ingeniería. Y quería vivir eso, ¿no? Y sentirme útil y aportar valor y hacer como mi día a día que fuese eso que te pasa volando, ¿no? Entonces, por eso dije, sí, si lo hacemos juntos, que este también fue un poco mi requisito, yo me uno y tiramos adelante lo que sea. O sea, una idea que veamos que podamos aportar, pero como con estas bases, ¿no? De sentir que aporto algo. Total. Y yo creo que algo muy interesante es cuando piensas en un proyecto así, hace falta el sueño y después la ejecución y la constancia diaria, ¿no? Y creo que nosotros, Mireia y yo, hacemos muy bien ese binomio, donde yo soy la persona como más soñadora y Mireia es la persona que materializa los sueños y los convierte en realidad, ¿no? Entonces, hicimos muy buen tándem en este aspecto para convertir esto en lo que es Freshly hoy. Ahora os conoceremos un poquito más. Sí. Interesante que en tu caso, ¿no? Surgiera más desde ese sueño, en tu caso más desde ese dolor que habías experimentado. Sí. Y esa tercera persona, ¿cuál diríais que fue su motivación? Joan, fuimos allí a buscarlo directamente y dijimos, en plan, Joan, claro, éramos como el equipo de trabajo, ¿no? Más con otras personas de la carrera, pero teníamos como muy buen feeling a nivel también como de amigos, ¿no? De nuestro día a día. Y Joan era la parte más racional, quizás, aunque yo lo soy, o sea, tenemos parte emocional y racional, pero Joan era la parte más racional que también nos podía ayudar a la parte quizás técnica o de procesos y toda la parte de operaciones, ¿no? Que también daba bastante soporte aquí, sobre todo en los primeros meses. Sí que es verdad que él no participó como tal en lo que era desde el inicio, en el día a día de Freshly, o sea, era más como un soporte como externo, ¿no? Que nos iba ayudando, él trabajaba y iba dando como pues las horas que podía dedicar tiempo al proyecto, venía con nosotros y trabajábamos a la vez. Pero luego sí que se incorporó a Freshly y fue, yo creo, un poco el querer como
también participar de un sueño, ¿no? Que quizás le transmitimos esa motivación y esas ganas. No sé. Sí, de hecho, Joan, respecto a los tres, tiene un perfil más conservador. Él se incorpora a Freshly 1 año y medio después de empezar, en el cual Freshly ya tenía una cierta envergadura, estábamos facturando pues 1,5 millones o algo así, y ahí es cuando se incorporó a esta parte de gestión de operaciones. Entonces, digamos, en la aventura de Freshly o en la historia de Freshly, es un perfil más seguidor, nos ayudó, correcto. Nos ayudó en la parte de financiación inicial, contribuyó en esa puesta en marcha de Freshly, y después cuando el proyecto ya tuvo una cierta madurez, aunque aún era muy pequeñito, y así que se incorporó en el día a día de Freshly full time. Luego entramos en el cajón. Antes de nada nos gustaría saber quiénes sois. Entonces, para entrar en quiénes sois, en lugar de explicarlo desde vosotros mismos, ¿vale? Que muchas veces no nos conocemos ni lo suficiente, pero lo intentamos, lo vamos a hacer incluso más difícil. Que es, ¿quién es Mireia? Pero lo vas a explicar tú. ¿Vale? Perfecto, y me luego gusta. Al revés. Vale. Muy bien. Pues, mira, Mireia es... Perdón, voy a ir haciendo cara seguramente porque es como... Sí. Está permitido. Ya contextualizo. Sí. Diría que Mireia es una persona como un oso de peluche desde el punto de vista de que es una persona muy, muy buena, muy cariñosa, que la gente que es suya la cuida muchísimo, pero después tiene como una exigencia consigo misma y que después extrapola a los otros, que hace de alguna forma que tenga como una coraza cuando se vienen situaciones más difíciles. Creo que es algo que ha trabajado muchísimo y es algo que, bueno, que es una evolución, pero que trabaja desde esta forma de operar, ¿no? Es como difícil de escribir a otro, pero siempre es la persona con la cual contar cuando quieres hacer algo. Es decir, Mireia siempre tiene una perspectiva muy, muy realista de lo que hay que hacer. Entonces, es cuando tienes un proyecto, si cuentas con ella, el proyecto saldrá adelante en forma y tiempo como necesitas, ¿no? Entonces, trabajar con ella es muy chulo desde la perspectiva de que vas a encontrar un choque de realidad y, por tanto, aquello que a lo mejor es solo una idea, vas a poder materializarlo de la mejor forma con esta perspectiva, ¿no? Pero sí que es un trabajo continuo en la cual siempre hay una diferencia entre como diríamos, la imaginación y la realidad. Entonces hay ese debate entre las dos para llegar a decir, bueno, esto se puede hacer o no se puede hacer y trabajar en este punto, ¿no? Antes de pasar a ti, Sí. ¿Podrías describir cómo es esa coraza de Mireia? Yo creo que... Visualmente y luego cuál es el impacto. Sí. ¿No? Sí. ¿Es de qué color? Sí. ¿De qué textura? ¿Cómo Sí. la ves? Sí, yo creo que es esa parte, ¿no? de sentir que tiene un lugar en el mundo y que aporta valor, que su vida tiene sentido por su contribución en lo que hace, ¿no? Entonces, cuando algo o alguien le transmite que su valor no es suficiente, incluso necesario, es ahí donde más sufre y más le sale esta coraza o se defiende, ¿no? Entonces, es muy importante cuando trabajas con ella no poner en riesgo esa valía, entender que el valor que aporta es en sí muy valioso, pero siempre hay oportunidades de mejora. Entonces, ¿qué podemos trabajar a partir de ahora? Todos crecemos, todos aprendemos, todos mejoramos. Entonces, cuando hay algo que se puede mejorar,
es desde esta visión de que vamos creciendo, ¿no? Como personas y como empresa, como profesionales, y que no significa que lo que se ha hecho anteriormente no esté bien, sino que todo evoluciona y todo es necesario aprender o crecer, ¿no? Entonces, aquí es muy importante en las conversaciones trabajar bien y comunicar bien que lo hecho no es inválido, sino que ha sido bien hecho, ha sido válido, y ahora hay que pensar en qué podemos aportar más, qué podemos hacer más, ¿no? Entonces, gracias. ese punto. Increíble, o sea, Precioso. que podáis hablar de esto el uno delante del otro. O sea, Sí. creo que además es uno de los topics que pasa a muchísimos ejecutivos. O sea, el relacionar su valor con el trabajo que realizan. Entonces, gracias por ponerlo encima de la mesa. Y no me imagino la de conversaciones que habréis podido tener detrás para llegar a este nivel de conciencia, así que enhorabuena, porque se nota que hay trabajo personal y en equipo detrás de esto. Sí. Dicho esto, Heavy. ella, El nivel se ha quedado alto. Me toca, ya. Yo creo que no sabré llegar a la altura, pero intentaré transmitiros bien quién es Miquel. Es una persona que le encanta aprender. O sea, es un friki de las cosas que para él son como importantes en su vida, sea pues negocios, pero también a nivel de alimentación, de salud, de todo. O sea, cualquier cosa que él se ponga en la cabeza, aprende hasta un detalle que no os podáis imaginar. O sea, de ingredientes cosméticos también, o sea, es algo le flipa. Entonces, todo lo que sea como para él importante, o sea, te va a dar una masterclass, no lo siguiente, pero porque le encanta invertir tiempo en estas cosas. Luego, todo lo que es a nivel más personal es una persona, como decía antes, súper visionaria, o sea, tiene muy claro hacia dónde ir y esto nos guía mucho a Freshly, y yo creo que es una persona muy influyente, ¿no? En el sentido de con sus palabras, con su manera de transmitir esa pasión, esas ganas, o sea, él se lo cree. Y a veces esto genera distorsión de la realidad, que lo hablamos muchas veces. Sí, total. En plan, hemos quedado en punto, llego 5 minutos tarde, no, o sea, voy a llegar en punto. Sí, vale, pero llegas, o sea, yo tengo la parte de en plan, no, hemos llegado 5 minutos, no, hemos llegado bien. Digo, no, a ver, la realidad es esta. Y, o sea, con muchas cosas, ¿no? Pero, o sea, es brutal como yo siempre le digo, como el equipo coge sus palabras y eso que te cae la lagrimita cuando habla y tiene el poder de esto, de, no sé, de cambiarte la perspectiva de algo, de decir, esto es una mierda, yo estar llorando, no puedo más, tal, y te dice 4 palabras y ya todo es de flores, colores y tal. Entonces, yo realmente creo que a Freshly esto impacta muchísimo y gracias a eso también hemos como guiado, ¿no?, a todo el equipo y a todo Freshly hacia aquí. Y luego esta parte de distorsión de la realidad que decía, a veces puede jugar malas pasadas, ¿no? Y pues sí que es verdad que creo que hay un punto en el que hay sobre todo esta parte de, ¿cómo decir? No de no pensar en el resto, pero sí que es mucho de no pensar en las consecuencias que tiene una acción, ¿no? Sí. Y aquí sí que es verdad que a veces puedes sentir que te ha fallado, aunque si lo conoces bien sabes que no era con mala intención, ¿no? De que no hay nada perverso detrás por el hecho de haber hecho esa acción, ¿no? Pues sea esto. Llegar tarde a cualquier cosa que quedes con él, olvidarse de algo que tenía que traer él o que era su responsabilidad, no priorizar algo que para ti es súper importante y te va como el hacer una cosa u otra de esto. Entonces a veces esta parte quizás, bueno, es la que tiene que trabajar y la que puede como tener como esta distorsión, ¿no?, en el guiarnos, pero también tienes que seguir el camino, ¿no? No dispersarse. No sé si he resumido. Sí. Muy bien. Bien. Habéis elegido 2 muñecos. Sí. ¿Quiénes son? El Freshly de ahora, ¿no? Nos habéis dicho, y el Freshly del futuro. Bien. No sé si podéis enseñarlo un momento a vuestra cámara. ¿El Freshly de ahora? Sí, la carita. Muy bien. Está aquí. ¿Tenemos una bruja buena o mala? Una bruja buena. ¿Vale? Es una maga. Es una aunque maga. aunque la escoba es una varita en realidad. Sí. Vale. Todas las brujas son buenas, en realidad.
Y luego tenemos a Freshly del futuro, Un astronauta. un astronauta. Sí. ¿Qué ha hecho que hayáis elegido uno y otro? Venga, primero el primero, ¿no? Sí. La maga. Venga, vale, yo doy mi visión. O sea, creo que Freshly está muy fundado desde la pasión y desde una idea loca, ¿no? De alguna forma de cómo es nuestra forma de ver el mundo. Y de alguna forma, como lo resumes, ¿no? ¿Qué hay entre magia y ciencia, ¿no? Pues esa pasión y todo. Dices, hostia, creemos en que aún igual no sabemos cuáles son los conjuros, ¿no? Que hay que hacer o hemos sabido hasta al momento para hacer que esta visión se construya, ¿no? Entonces, como que la pasión y la magia, podríamos resumir, es algo que define muy bien el Freshly actual. Y aquí yo creo que es también un valor y es un arma de doble filo, ¿no? Es una moneda de dos caras. Esta parte es muy importante, pero después hay que balancearla con otra, ¿no? Que es pues el orden, la organización, el saber quién somos hoy, ¿no? Que ya no somos la empresa de hace 7 años, etcétera, ¿no? Sí, total. O sea, yo lo describiría así. ¿Qué dirías tú del futuro? Del futuro, el astronauta. O sea, un poco me ha venido a la mente el To The Moon, ¿no? O sea, de que no hay límites, de que realmente, más allá de que cuando nos hemos hecho la pregunta era 5 años, siempre pensamos que por mucho que haya un plan, ¿no? A 5 años y haya unos hitos y unos objetivos, siempre esto al final se irá construyendo a medida que vayamos como pasando el tiempo, ¿no? O vayamos ejecutando. Entonces, como que no hay límite, que no hay techo y en cualquier aspecto de Freshly, es decir, tanto a nivel de qué alcance crees que puede tener este impacto en la revolución que queremos hacer en la industria cosmética, pero quizás ya yendo más allá de que para nosotros significa Freshly, que ya no tiene ni el cosmetics detrás, ¿no? Es decir, como nosotros como personas también, porque creo que algo muy importante que nos ha dado Freshly es el entorno para crecer, aprender, equivocarnos, iterar y crecer como persona y como profesional, ¿no? Entonces creo que aquí también hay mucho recorrido. Aquí añadiría solo el tema de lo que decíamos antes y creo que también da como mucho hay que ir bien preparado, ¿no? Sí. Para ir a la luna, hay que construir cohetes, hay que hacer... Sí. Entonces, significa que también Freshly debe enfocarse, ¿no? en incorporar muchísimo orden, muchísimo trabajo no me gusta decirle profesionalización, pero puede significar de que no lo hemos hecho hasta ahora, ¿no? Y creo que no es así. Pero sí que hay que entender que ya no somos la empresa del principio y que obviamente en este crecimiento hay unos riesgos asociados, te puede explotar el avión cuando pasas la atmósfera y todo, ¿no? Entonces hay que ir bien equipado, ¿no? Para hacerlo. No es un juego. Os hemos tirado un montón de Playmobil si habéis elegido esos dos. ¿Qué dice de vuestra forma de tomar decisiones el cómo lo habéis hecho? De cómo tomáis decisiones juntos. Está bien. O sea, en realidad casi uno... O sea, Miquel ha escogido, ¿no? La maga y lo ha explicado y yo quizás el astronauta. O sea, realmente intentamos como... Cada uno que pueda actuar en el marco de trabajo que sabemos que es bueno, ¿no? Que quizás tiene que sus fortalezas, mejor dicho, o sea, pueden apalancarse más. Entonces yo creo que tenemos muy bien esta parte de, vale, si estamos ok los dos, tiramillas. O sea, no me pondré como a pensar si realmente había otro que podía ser mejor, porque tal y cual. O sea, es más 80-20, ¿no? De decir, vale, si la decisión, la primera intuición es que es la correcta, tiramillas. Y yo creo que con esto sí que... ¿no? Sí, total. O sea, no, entonces por eso quizás cuando Miquel ha escogido he dicho, venga, vamos a mirar el otro y lo mismo, ¿no? Sí. Es una clave de velocidad brutal, porque muchas veces cada socio quiere aportar su idea y defender, sobre todo en fases más iniciales, hay un patrón ahí que se repite bastante. De hecho, cada vez lo tenemos más presente y es algo que
obviamente cada vez es más, podríamos decir, más difícil o más complejo a medida que vamos creciendo, pero sí hemos tenido como muy presente que el trabajo tiene que ser fluido, tiene que ser natural. Cuando algo fricciona es que hay algo que no está bien, no está funcionando de forma correcta, ¿no? Y perseguimos la fluidez, perseguimos la naturalidad, porque cuando la hemos tenido, la velocidad es espectacular. Es como si tienes el arco y disparas la flecha, es decir, va como muy direccionado. Entonces, cuando hay cosas que molestan, podríamos decir, que te hacen que el trabajo sea lento, que percibas más burocracia o que algo no está del todo bien, Mireia lo percibe súper rápido. Es decir, veo los peligros en todos sitios. Siempre tiene razón en estos campos, y es como cuando estás en una mina y hay el canario que es el primero que avisa, pues Mireia siempre es la primera que avisa en este tipo de cosas dentro de Freshly. Y allí es cuando pues le damos otra vuelta a la organización, a la forma de trabajar, a cómo estamos organizados por equipos, a qué falta formar o aprender. Entonces, es algo que es muy importante para nosotros, la fluidez y la naturalidad. Y cuando no existe, entonces nos sentamos y debatimos o intentamos hablar todo lo que podamos. Sí. Ahora hablaremos también un poco de este camino, ¿no? Y de esos momentos de fluidez, de esos momentos de fricciones que ha habido de todo. Sí. Antes de arrancar, queremos traeros un mensaje, ¿verdad? Tenemos un mensaje para vosotros. A ver. ¿Vale? Y antes que nada, como habéis comentado ahora, ¿no? Que al final cada uno tomáis la decisión desde vuestro rol. Para que la audiencia también se sitúe, ¿qué rol tenéis cada uno a día de hoy? Coceos, ahora Coceos, mismo. ambos. Sí. Vale, perfecto. Tenemos unas cartas. Vale. Estas cartas no son cartas de tarot, A ver. pero son cartas Muy que bien. están entrenadas, o sea, les hacemos coaching, Vale. y pues tienen mensajes para vosotros. Muy Entonces, bien. el objetivo es daros una carta Vale. y que en base a lo que veis podáis decir qué mensaje están trayendo para vosotros. Vale. Vale. ¿Se entiende? Perfecto. Sí. Sí. Sencillo. Hoy. Mensajito hoy. Mensaje para hoy. Vale. A mí me encantan estas cosas. Yo no tanto. Me lo paso más mal. Bien. No, pues, vamos a ver. Vale. Epa. Curioso. Además, fiaros de vuestro instinto, lo primero Curioso, que curioso. os venga. Entonces, cuando lo tengáis, 15 segundos, podéis enseñar la carta a cámara ¿Vale? Mireia. Sí. y explicáis cuál es el mensaje que os llega para vosotros hoy con esa carta. Vale. En base a el rol, o sea, en base a Mireia hoy. Hoy. Vale. ¿Es un ancla? Interesante. Qué potente. Sí. Ya. Me ha dado, o sea, me ha hecho en plan, mierda, ¿por qué me ha tocado esto? Porque lo que a mí me cruje, ¿no? Como decía antes Miquel, es que haya anclas. Entonces, un poco lo que me ha venido a la mente es, vale, estamos en el barquito de Freshly, equipándolo para ir a la luna. Y tenemos anclas, y aquí hay una de grande que me se acaba de cruzar en el camino, y yo lo primero que voy a hacer es focalizarme en el ancla para que desaparezca o para que podamos como tenerla encima del barco y no parando, o sea, no frenando a Freshly. ¿Qué es esa ancla? Yo creo que nosotros mismos. O sea, me visualizo como que yo misma he tirado esa ancla, ¿no? A veces, incluso como equipo, ¿no? Que queremos ir rápido, pero somos los primeros que aplicamos procesos, burocracia, no orden en la manera de tomar decisiones, etcétera, que hace que ahora mismo el Freshly de ahora no pueda ir tan rápido como realmente podría ir. Entonces, ¿Es vuestro propio techo, estás diciendo? Sí, yo creo que sí. Tenemos identificado el que está allí, entonces esto ya creo que para mí al menos me ayuda a tener claridad en qué dirección tenemos que ir, ¿no? Es a poner orden, hay cosas que se tendrán simplemente que el otro día decíamos, ¿no? O sea, eficientar Freshly no significa tener que aplicar un montón de IA, un montón de herramientas y tal, sino que simplemente quizás es hablar, ¿no? De decir, vale, este proceso fricciona, nos sentamos y hablamos. No sé qué, no acabamos de decidir, nos sentamos y hablamos Resolver. quién es el responsable de decidir, ¿no? Sí. Entonces sí, Los metros cuadrados, Sí. muy importante. sí, cada uno es un jardín. Muy importante. Sí. Buenísimo, Esto. gracias. Muy bien. Miquel.
Bueno, el mío es esta carta. Me transmite un montón de cosas. Entonces, bueno. Intensa, ¿eh? Sí. Al final, bueno, lo primero que me ha venido es un mundo onírico. En este caso, yo lo soy mucho, ¿no? Es como, hay como varios mundos dentro de esta carta. Y sí que una de las cosas me ha transmitido como similar a lo de Mireia, ¿no? Es como Fraisley en muchos ámbitos dentro del equipo, por esa velocidad hemos perdido parte de esa telepatía que a nosotros nos gusta mucho. Es decir, por eso hasta relativamente poco tirábamos sin preguntar al otro, porque de alguna forma es como hay telepatía. Y cuando hay telepatía es como que lo que hace Mireia es como, hostia, lo tenía a la punta de la lengua y al revés, ¿no? Entonces, es como que en el tiempo y ahora mismo hay muchas cosas que queremos conseguir en Fraisley, pero están como compartimentadas, ¿no? Entonces, hay como que quitar estas burbujas para fusionar todo lo que queremos conseguir y volver a generar esa telepatía que al inicio teníamos y que es lógica. Al final, con 350 personas no es fácil conseguir esa telepatía entre todos en el equipo, pero es una idea que a nosotros nos sigue encajando y somos como un poco a veces tozudos, podríamos decir, en que no por ser más grandes, no por crecer, tenemos que olvidarnos de algunos de nuestros principios y nuestros valores iniciales, ¿no? Creemos que se puede conseguir. Es más difícil, hay que crecer personalmente, profesionalmente, pero no hay que abandonar eso inicial. Sí, mira, pues bueno, me gustaba relacionado, ¿no? O sea, la perspectiva de las dos cartas. Hay que romper estas burbujas. Ya os he dicho que estaban entrenadas las cartas. Ya. Antes de profundizar en todos los temazos que habéis lanzado, como esta máxima de se puede, ¿no? Sin abandonar los principios, sí que me gustaría, me habéis hablado un poco cada uno de vuestra perspectiva. Venga. A ver. Vais a elegir juntos una carta. Vale. Que representa vuestra relación Vale. a día de hoy. Muy bien. Y me gustaría que me contéis qué os dice esto de vuestra relación hoy, qué necesita vuestra relación hoy. ¿Qué os dice la carta? La cogemos, sí. ¿Cuál quieres? ¿Esta? Pues Vale. Venga, os digo. ¡Epa! Mira. Contadnos. ¡Qué guay! Un gatito. Unos segundos de reflexión. ¿Qué necesita vuestra relación hoy? ¿Qué dice de vuestra relación? Ah, vale, he visto otra cosa yo que ahora estoy viendo. Venga, pues si quieres dar... Entre los dos, ¿no? Venga. Yo veo varias cosas. Por un lado veo las estrellas, que esto me transmite como algo bonito. Veo como el gato, como si fuera la vida, como si fuera alguien que te amenaza, ¿no? Todo está ahí. Todos los retos que vienen creo que son necesarios para aprender. Entonces, el gato para mí es la vida, y Mireia y yo, o Fraisley, es este pez, ¿no? Que de alguna forma tiene que aprender, ¿no? Cómo llegar a las estrellas, no sé. Sí, no, el gatito como lo externo, ¿no? Sí. Yo para mí como el mercado, lo que hablamos siempre, ¿no? Del entorno exterior que no puedes controlar y que siempre está, o sea, siempre tienes un ojo puesto allí para ver qué pasa para tú adaptarte, ¿no? Y creo que el agua es el medio también como zona de confort, ¿no? O sea, primero he visto como una bola de cristal, pero luego he visto el pez y he dicho, ya veo otras cosas. Zona de confort, hablando de vuestra relación. Sí, yo creo que sí. O sea, que nosotros construimos el medio, ¿no? Donde el pececillo se puede mover. Entonces irá más rápido, más lento, con un ancla o con gotitas dentro del agua, ¿no? Que de esto. Pero sí. Muy bien, está muy chulo y a lo mejor lo que tenemos que perseguir es llegar al mar, ¿no? De alguna forma, para no como encapsularnos. Sí. en... Sí. ¿Cómo sería llegar al mar en vuestra relación?
Uy, conocernos muy bien, Sí. yo creo. Pero ya a nivel personal cada uno de nosotros, Total. también. Porque sí que nos conocemos. A ver, hemos hecho, como decía antes, ¿no? Freshly nos ha generado el entorno o nos ha forzado, en mi caso muchas veces, a tener que conocerme, ¿no? Y esto ha hecho que entre nosotros compartamos mucho tiempo hablando de cómo Sí. somos. Como decíais antes, o sea, hemos invertido muchísimo tiempo. Quizás son de los momentos más duros, ¿no? Porque muchas veces al decirte estas verdades duelen, pero sabes que es para que podamos entendernos mejor. Y yo creo que el hecho de entendernos cada uno hará que cada vez fluya más, ¿no? Esta parte de conexión, de telepatía, de no pensar que el otro lo está haciendo para hacerte daño, ¿no? Y que a veces cuando lo miras en perspectiva dices, es que no tenía sentido que pensase eso de Miquel, ¿no? Pero sí. Yo creo que ser conscientes de nuestras heridas de pequeños y con esto no exigirnos aquello en lo que no somos Yeah. fuertes. Es decir, yo creo que tiene que haber exigencia por parte de los dos en aquello que somos fuertes, pero ser conscientes en que somos débiles y por eso el otro nos puede cubrir, ¿no? Entonces, creo que a veces nos hemos centrado demasiado en aquello en lo que genera dolor. Entonces, invertir mucho tiempo ahí, pues te baja la motivación, te baja el ánimo, y al revés, cuando en épocas hemos estado más centrados en aquello que nos hace fuertes a nivel individual, hemos tenido como mucha más satisfacción, más felicidad y todo, ¿no? Entonces, depende muy bien de los retos que te ponga la vida delante. Nosotros hemos tenido algunos justo después del COVID, en cuanto a Freshly. Y nosotros desde el 2016 hasta el 2020 estamos dentro de un cohete en un crecimiento brutal. Entonces, en 2021, cuando lógicamente de mercado se empezó a saturar un poco más el mercado digital, el online, porque entraron pues grandes, pequeños, o sea, entraba mucha gente en el mundo digital. Nosotros nos lo llevamos como que no éramos ya tan buenos. Entonces, Nos validábamos con los números. Sí, eso sí. es. Eso es. Entonces ahí tuvimos un trabajo personal enorme y estuvimos, no diré en un pozo, pero estuvimos durante meses, incluso años, en que no cumplíamos nuestras propias expectativas, no a nivel de ventas y todo, sino como lo que nosotros nos imaginamos, no llegábamos ahí, ¿no? Y eso es muy duro. Tienes como que desapegarte de ese resultado y entender, de decir, pues bueno, todo el mercado, ¿no? El gato, a veces te la lía un poco, pero no hay que perder el ánimo por eso. Sí. Una trayectoria de 8 años, vamos a meternos ahora un poquito más a profundizar. Sí. Como comentáis, ha habido diferentes fases, ¿no? O sea, para verlo desde fuera, en plan un poco película, ¿cuáles han sido esas grandes fases? Os habéis hecho ahora un poco zoom in en una bastante fuerte, pero como para tener todo el contexto, ¿cuáles han sido puntos de inflexión? Los grandes puntos? O sea, cuando lo pienso en 3, ¿no? Esta parte del primer cohete que lo construíamos a medida que iba creciendo, o sea, era la frase típica de nosotros perseguimos a Freshly porque Freshly va más rápido, ¿no? Íbamos como detrás, corriendo a toda pastilla en todo lo que podíamos, aprendiendo, pero que igualmente la inercia, ¿no? Que nos guiaba el proyecto, nosotros seguíamos. Luego fue esta fase como de parón, ¿no? De decir, te das contra la pared, o sea, encuentras un muro y te frenas y dices, ¿cómo puedo avanzar? ¿Cómo puedo avanzar? Y estábamos allí como muy obcecados, ¿no? En lo que queríamos, como lo mismo, ¿no? Es decir, como buscábamos la misma sensación o el mismo hipercrecimiento en un momento en el que quizás teníamos que mirar al lado y seguir al lado en lugar de seguir en la misma dirección, ¿no? Y cuando ya empezamos a esta fase de validación con el número, con los objetivos, con el número de ventas, o sea, como ya desvincularnos de esto y empezar a pensar en qué realmente nos aporta Freshly, qué realmente nosotros podemos aportar al proyecto, que es quizás desde el año pasado, ¿no? Sí. 2023 y este año, ya es como una fase de, no sé, de desasosiego, de tranquilidad, de
con lo que implica tener este cargo de este tamaño de responsabilidad, pero sí que más de, vale, vamos a buscar el camino que es más óptimo para lo que queremos conseguir a largo plazo. Es decir, como es un proyecto, o sea, es una carrera que no tiene fin, ¿no? Entonces vamos como a relajarnos y a pensar bien en el número, no es realmente lo que nosotros estamos haciendo, lo que estamos aportando. Sí. O sea, para mí Freshly tiene como estas 3 etapas de cómo la hemos vivido también a nivel, yo creo, como socios, personal, de liderazgo de Freshly. Correcto, totalmente. De hecho, digamos, con lo que comentábamos ahora, para mí ha habido una etapa de Freshly en que mi felicidad era lo bien que le iba a Freshly. Sí. Entonces, esto a nivel personal es muy peligroso, porque cuando va bien, genial, y no eres consciente de que estás en esta situación de dependencia, Claro. pero cuando no va bien, pues te afecta muchísimo, ¿no? Y bueno, y tener esto presente es muy, muy importante para decir, bueno, Freshly es una pata muy importante de mi vida, pero no es mi vida, ¿no? Esa parte de identidad con la empresa. Esto es un choque de realidad heavy. Sí, sí. Denominador común entre ejecutivos y founders de startups, identidad igual empresa, si la empresa va bien, si la empresa va mal. Sí. Y nosotros empezamos con 24 años, entonces también en ese punto es mucho más fácil identificarse con eso cuando eres más joven, ¿no? Para mí yo recuerdo que la psicóloga me decía, Mireia, hazte la pregunta de qué pasa mañana si no existe Freshly. Y para mí era, me muero. O sea, no existe una vida que no esté Freshly y llorando. O sea, era un ejercicio que mi mente no podía aceptar. No. Y este ejercicio lo empecé, pues, no sé, 2023, o sea, el año pasado en realidad. Sí. Y luego vas pensando y vas anotando y vas haciendo, pues, cada uno de la forma, ¿no?, en que pueda como un poco gestionar este proceso. Por mí misma no lo hubiese hecho. O sea, creo que también tener ayuda, sea la ayuda que sea, o sea, es necesario en estas etapas. ¿Cuál fue un poco ese detonante? Porque entiendo que habéis hablado de 3 grandes etapas y de esa segunda etapa que realmente, claro, cuando te identificas y la empresa va bien es fantástico, cuando te identificas y no va tan bien de repente empiezas a cuestionarte, pero tú no estás hablando de que incluso te has cuestionado hace poco que ya estáis en esta etapa, ¿no? Sí. ¿Qué detonante fue para cada uno de vosotros en el momento en el que dices aquí hay algo que no...? Y yo para mí lo empecé a notar a nivel físico ya, o sea, de energía, de parámetros, como puede ser que una analítica salga todo mal y dices, pues si como bien, duermo lo que puedo, hago deporte, vale, sí, o sea, todo lo único que hacía mal y que de esto, pues es quizás los nervios, el estrés, las horas delante de la pantalla, el ordenador, los picos de cortisol y todo, y me dijeron, vale, aquí o te lo tomas de otra forma o esto va a seguir dando mal y por mucho que aplique suplementación, te hagamos 1000 pruebas o comas bien, adiós. O sea, tu cuerpo dirá, hoy no te levantas ya de la cama, ¿no? En plan, no tendrás más energía. Entonces allí dije, vale, ok, tengo que empezar a pensar qué es lo que me está generando esto. ¿Este momento tú sentías que lo vivías tú sola? ¿También lo sentías en tu socio? ¿Lo comunicaste? ¿Cómo lo gestionaste? Sí, o sea, se lo comuniqué porque se lo digo todo, o sea, con Miquel creo que no hay filtro, pero sí que es verdad que no sabía cómo gestionarlo, es decir, empecé como a decir, vale, pues voy a hablarlo, voy a preguntar, voy a empezar a coger ayuda externa, ¿no?, para que me puedan como ayudar a saber cómo puedo como gestionar todo este día a día, ¿no? Y yo misma ir haciendo ejercicios de lo que sea, pues esto, escribir, decir, vale, pues no sé, estoy menos horas en el ordenador, irme de vacaciones y ver que no pasa nada, ¿no? O sea, como ir viendo, cosas que me pudiesen como antecedentes que pudiese cogerme, ¿no? Y poder como cambiar esta mentalidad. Y yo creo que, o sea, yo se lo he dicho 1000 veces a Miquel, o sea, yo creo que he pasado un proceso más de exteriorización que él de esta situación, pero que creo que seguramente él también ha vivido a su manera y se lo he dicho 1000 veces, Miquel, vas a petar. Porque es verdad, es que a veces juega malas pasadas y al menos en mi caso no lo vi hasta que realmente no lo sentí.
No, Hasta no que fue somatizas, eso. Sí, tu sí, cuerpo habla. Sí, Además sí, hablábamos de que muchas veces eres tú la que ve, ¿no? O sea, la que realmente Ya. se da cuenta de que algo no Sí. funciona. Sí. ¿Fue gracias a ella? Un poquito tú también hiciste ese clic. ¿O cómo fue para ti el proceso de reconocimiento o no reconocimiento? No, sí. Yo lo reconocí desde el punto de vista de la sensación como de tristeza, de falta de sentido en lo que hacíamos. Para mí, como he dicho, o sea, yo tengo o no sé, desde pequeño tengo como un guardián mental en la cual cuando me vienen cosas negativas las neutralizo con positivas. Entonces tengo esa Capacidad mental. capacidad que no sé cuándo la cogí o si es natural en mí o cómo ha sido, ¿no? Entonces, cuando veo que el torrente de cosas que me vienen a la mente es más elevado de lo que normalmente he vivido, es cuando me doy cuenta de decir algo no va bien. Pero yo no lo externalizo tanto como Mireia porque siento que como he tenido este guardián es como que tengo que estar siempre bien. Entonces, por ejemplo, yo dentro de los, ¿cómo se llama? De los eneatipos, soy el 7, ¿no? Bienvenido al club. Entonces es como la aceptación del dolor para mí es muy difícil. Heavy. Entonces siempre es, bueno, pero no estás tan mal, tú sigue, ¿no? Entonces es como que ese punto a mí me ha costado más y es Mireia la que cuando trae esto me genera en parte aceptación de ello porque me veo reflejado en muchas de las cosas que dice. Entonces es cuando yo me permito que me pegue un bajón y a lo mejor lloramos los dos durante una tarde y al día siguiente es un día nuevo. Entonces es tu detonante. Sí. En tu caso, ¿cómo ha impactado a tus equipos o a las personas que tienes por debajo esta parte tuya de igual no mostrarlo tanto, no externalizarlo? Sí. Por ejemplo, como mi herida de pequeño es el conocimiento. Es decir, cuando algo va mal, yo voy al conocimiento. Es decir, si algo va mal en mí, es que no sé lo suficiente. Entonces, voy y busco conocimiento. Y en este caso, por eso soy como muy autodidacta y me leo muchos libros de todo, de psicología, de filosofía, de lo que sea, ¿no? Entonces, lo que percibe el equipo es la falta de energía. Es decir, es fácil en mí verlo porque como que yo enchufo energía a la gente de hostia, qué guay este proyecto, qué bien lo estamos haciendo, tal. Cuando eso falta, el equipo lo percibe en mí de decir algo le pasa a Miquel, de que algo no... Y yo muchas veces no soy consciente o me lo transmite Mireia o me transmite otra persona de... Muchas veces me preguntan, ¿qué te pasa? Y digo, pues no sé qué me pasa. Y después, gracias a lo que me pregunto, pues digo, oye, pues igual me pasa tal o lo otro, ¿no? Me cuesta más. ¿Cómo impactarías también tu parte de liderazgo dentro de la empresa? De tus personas, tus empleados, tú. O sea, al final es un poco la exigencia esa que hablábamos antes, ¿no? Que tal cual ha explicado Miquel. O sea, cuando voy sobrada de energía, la exigencia es hacia mí y es a tope con los equipos y me meto hasta la cocina con ellos, ayudándoles y guiándoles en todo lo que haga falta. Pero sí que es verdad que en las fases en las cuales pues esa energía intrínseca no estaba, claro, la exigencia al final era como un reflejo de yo no puedo, también como verlo reflejado en el equipo, ¿no? Y muchas veces sí que es verdad que bueno, todos ya me conocen bien, pero sí que puede haber jugado bastantes malas pasadas en el sentido de decir, estoy haciendo lo mismo y me estás diciendo, ¿no? Me estás exigiendo algo que quizás no era lo que tenía que hacer o no era lo que me tenías que exigir, ¿no? Sí que es verdad que esto también, el poder trasladarlo, o sea, hay un vínculo de confianza muy fuerte que hizo que en el momento en que me sentía como más baja de energía y así, yo me fui consciente de ello, poder trasladarlo y ellos apoyarme. Entonces decirme, vale, ok, entendemos la situación, te entendemos a ti, tranquila. O sea, tómate el tiempo, nosotros tiraremos adelante. Aunque no estés aquí en la oficina ciertos días por el hecho de sentirte peor
o menos con las ganas de venir o lo que sea, estate tranquila que nosotros cogemos la responsabilidad y tiramos hacia allí y lo que sea, y entre ellos ayudaron un montón. Entonces creo que el también poder trasladar y tener esta confianza con ellos para poder decirles, me ocurre esto, o sea, sin más, a nivel personal ya, y ahora os hablo como Mireia, bueno, para mí también, o sea, su apoyo fue, o sea, yo recuerdo decírselo y tener mensajes de todos ellos y para mí es que era como, en plan, llorar de no sé, de alivio, yo creo. O sea, ahora tú, de alguna forma, eres más transparente con tu equipo. ¿Antes lo ocultabas? Lo era, pero creo que esto, incluso la parte de decir, ostras, me noto con menos energía, o sea, que fue un momento como de inflexión el año pasado cuando las analíticas y los médicos me decían, o esto, o bueno, ve mirando cuando te va a decir tu cuerpo qué parece. Entonces, el poder trasladárselo para mí también era como, jolín, forma parte de este sentimiento que tengo con mí misma de siempre estar a tope, ¿no? O sea, yo busco el perfeccionismo, yo soy perfecta, yo lo hago todo bien y sí, o sea, es como mi forma de pensar, de cómo me he construido, ¿no? En base a la exigencia, la responsabilidad, tengo que ser la primera que da ejemplo, no puedo fallar, tengo que estar a tope, tengo que dedicar más horas, más, ¿no? Autoimagen y autoconcepto de ti correcto, mismo. entonces yo para mí decirles al equipo que no podía era, o sea, era un drama, Era o sea, muerte, claro, entonces también... ¿Cómo me van a ver también? O sea, aunque siempre me he mostrado vulnerable en ciertos aspectos en los cuales yo aquí no sé, pero me esfuerzo para saber, ¿no? O sea, siempre había el pero, intentaré ayudarte, pero tal, y ahora era así en plan decir... no puedo, voy a tener que delegar ciertas cosas, en esto quizás no me voy a meter y voy a trabajar más en esto otro, lo que sea. Entonces este sí que fue recuerdo el mensaje de esto y o sea, realmente fue uno de los momentos que me impactó más. Este cóctel tan potente, ¿no? Este cóctel de responsabilidad, de visionario, motivación, energía. Sí. ¿Qué leadership team ha creado? O sea, es un tema también al final, ¿no? Sí. Hablas de las personas en las que confías, que cojan el ownership, etcétera. ¿Qué C-level habéis creado? ¿Qué equipo directivo habéis creado? Son un reflejo. Sí. No. O sea, realmente es un equipo brutal. O sea, creo que nos podemos sentir muy orgullosos y muy agradecidos de las personas que se han sumado a Freshly. Ya no solo por el hecho de estar... O sea, está claro que al principio era por el hecho de la motivación que les transmitíamos Miquel y yo, y que también es así, pero por el proyecto, ¿no? Es decir, un poco lo que se ha construido a lo largo del tiempo. Y aquí, o sea, son personas responsables de sus responsabilidades, con una orientación a resultados, como decíamos antes, brutal, y con una flexibilidad y adaptación también según vamos evolucionando esta mentalidad de lo que necesita el proyecto, que se adaptan súper rápido. O sea, es espectacular. Sí que es verdad que hay mucha parte de esta de no sé si decirlo paternalismo, en el sentido de cuidarnos, también de saber que o sea, de tenernos como personas, ¿no? De decir, ostras, le ocurre algo, voy a preguntar, o sé que le pasa a nivel personal X cosa, lo tengo en cuenta, ¿no? En el día a día, más allá de que sea un entorno laboral, y esto también ha hecho que, pues, por la parte buena y por la parte mala de lo que implica, pues, como que baje en cascada, ¿no? Este liderazgo. Pero yo creo que lo definiría un poco así, no sé si... Sí, yo lo único que añadiría es la parte de lo que comentaba Mireia. O sea, ahora estamos en un proceso de romper la dependencia de Mireia y de Miquel en el punto y cuando, o sea, Mireia y Miquel no tienen que ser la droga del equipo, es decir, que nos necesiten para tener ese motor, ¿no? Sino que tienen que tener la convicción por sí mismos de lo que están haciendo y no tenernos tan en cuenta con todo lo que hacemos, y es decir, pues qué pensará Mireia, qué pensará Miquel, Lo que pasa es que lo hemos forjado nosotros. Correcto. Sí, nosotros hemos creado esa burbuja cultura al que o están acostumbrados. ambiente. Porque esas personas llevan ya mucho tiempo con vosotros, el C-level, sobre todo las personas que tenéis debajo de vosotros. Hay personas que sí,
y hay, o sea, hay bastante 80-20, ¿no? O sea, 80 ya llevan bastante. Sí que es verdad que hay 50-50, es decir, 50% de personas incluso se han formado como nosotros dentro de Freshly, es decir, que primera experiencia laboral o segunda y con una responsabilidad de vamos a hacer esto, y a partir de aquí han ido creciendo y ir formando parte del equipo de liderazgo, y luego otro 50, así a grandes rasgos, hemos ya directamente contratado para la función de ser manager de equipo, ¿no? O de un área en concreto. Correcto. Sí. Y esto también nos da un mix muy potente. Sí. Lo bueno es que tenemos personas dentro de esta parte que tienen digamos, una consolidación muy fuerte, que pueden llevar 6 y 7 años, es decir, que se incorporan en Freshly al momento inicial. Sí. Dentro del equipo de liderazgo, ¿no? Uno de los puntos relevantes son los socios. Antes hemos hablado de Joan. ¿Podéis explicar qué pasó y cómo lo gestionasteis? Porque este es uno de los temazos que en muchas startups ocurre, ¿no? La salida de socios. Sí, totalmente. Yo creo que, es decir, a veces se habla, ¿no?, del el emprendedor nace o se hace. Hay una parte de las dos. Yo creo que Joan, cuando se incorporó como, podríamos decir, late co-founder, después de 1 año y medio de que emprendiéramos, él no había vivido este año y medio donde había podido tangibilizar en sus carnes el 100% del día lo duro que es ser emprendedor, ¿no? Entonces, cuando se incorporó, de alguna forma había la dualidad en cuanto Mireia y yo también le exigíamos, por decir, esto no es fácil, hay que generar equilibrio entre los tres y hay que poder aportar todo eso. Entonces, él en parte sintió la presión de Mireia y de Miquel cuando se incorporó en año y medio después, y por la otra hay la parte de en sí mismo ser emprendedor. Nosotros en ese momento pues estábamos invirtiendo entre 14 y 15 horas diarias. Ahora ya, por suerte, ya ha cambiado un poco, ¿no? Y en un momento dado, también pues en ese momento con su pareja y todo, llegó a la conclusión de que no era lo que le llenaba, ¿no? Se salió de él. Sí. Salió de él, sí. ¿Tras cuántos años? En 2020, tras 3 años y medio, más o menos. Sí, salió de él, y básicamente la motivación fue más personal y de salud. Al final fue un tema similar al que también comentaba Mireia, ¿no? Se veía desgastado, le costaba pues dormir, etcétera. Entonces es un punto de decir, bueno, tú tienes que ser consciente de ello y decir qué es lo que buscas, ¿no? Como... ¿Lo veníais venir o os sorprendió? No, yo creo que a mí me sorprendió. Sí. Fue un punto que, o sea, no me sorprendió en el sentido de que no buscamos tampoco, creo, como cambiarle la mentalidad y decirle, ya te lo pensarás, no, o sea, como intentar, o sea, lo vimos como en ese momento de que realmente lo sentía así, que lo había vivido como de forma en su interior, ¿no? O sea, que lo había como sufrido, que lo había vivido como sin trasladarnos como señales. Sí que es verdad que veíamos que había cosas que friccionaban, como decía Miquel, ¿no? De decir, de esta parte de implicación, de dedicar, de visión de lo que era Freshly, de querer aportar, pero como nosotros ya, como era como la autopista, ¿no? Que íbamos como a 180 los dos, o sea, y quizás él quería como también, pero veía que no podía por las capacidades o a nivel más de esta parte de emprendimiento o de visión global. Sí. Pero más allá de esto sí que creo que no. Bueno, al menos yo. Sí. No trabajaba tanto con el día a día. Correcto, totalmente. Yo creo que al final hay un hecho relevante en el cual, como Mireia y yo empezamos desde el inicio, también tenemos una conexión muy fuerte con Freshly. Quiere decir, no nos rendimos fácilmente porque para nosotros es nuestro hijo. Entonces es como... no abandonaremos a nuestro hijo. Entonces vamos a aprender qué nos falta, es decir, cuando tenemos retos ya tenemos una perspectiva de vamos a solucionarlos, y es que nos falta mejorar nuestra relación con Freshly y trabajar en ello. No es algo a que, digamos, aunque estamos trabajando en igual, nuestra felicidad no es Freshly, pero no vamos a tirar rápido la toalla
o no nos vamos a rendir tan fácilmente, no porque Joan no tenga esa capacidad, sino porque nosotros teníamos esa conexión inicial que a lo mejor no tenía al incorporarse pues 1 año y medio después. Para él era más pues un trabajo que le podía aportar mucho valor, mucho aprendizaje, mucho conocimiento, pero sin tanta conexión al proyecto como nuestra. Entonces, ahí es un tema que también es interesante de siempre hacer esa reflexión, ¿no? Porque tú tienes que llegar al final del día y decir, ¿vale la pena o no vale la pena? Entonces, si te falta esa conexión, pues la conclusión será que no. Pero si la tienes, la conclusión será que a lo mejor puedes aprovechar ese dolor para mejorar y para crecer. ¿Qué no hicisteis vosotros en ese momento para que él no se atreviera a poner ese dolor sobre la mesa? ¿Puedes volver O sea, a repetirlo? ¿qué no hicisteis vosotros? Yo creo que quizás no contarle lo que estaba... O sea, nosotros Sí. igual que como decíamos, ¿no? Nosotros dos sí que teníamos este vínculo de contarnos todo, de qué estábamos pasando a nivel, pues, hoy ha sido un día magnífico, o ha sido un día de mierda, o verla uno triste, el otro enfadado, o sea, como tener esta conexión a nivel personal de cómo nos sentíamos, quizás no había sido con él, porque tampoco había surgido así desde el inicio, ¿no? Entonces sí que esta parte de desconexión quizás faltó y por eso no se mostró. Y No otra sé, cosa que yo creo que hemos aprendido también recientemente es que hay como una mesa de socios y hay una de un rol dentro de la organización que es ejecutivo, ¿no? Entonces son dos cosas distintas, entonces no hay que mezclarlas, porque cuando las mezclas es cuando se generan las fricciones. Entonces, Joan, en este caso, por parte nuestra, había que y él también tenía que tener ese trabajo. Es decir, si entra un socio más tarde y entra como a nivel ejecutivo, hay que valorarle por su función dentro de la organización en cuanto a qué job description tiene. Pero no si es socio o no. Primero esto y después lo otro. Es como socio que aportas y como rol ejecutivo que aportas. Y no hay que mezclarlo. Y nosotros en ese momento lo mezclamos y es algo que hemos aprendido pues recientemente. Sí. 100%. Volviendo un poco a vosotros ahora para cerrar, ¿no? Hablando de la mesa de socios, vosotros dos. Sí. Si cerráis un momento los ojos, ¿Vale? y vamos a irnos al futuro. De aquí a... 5 años. Os despertáis por la mañana. ¿Qué hacéis? ¿Con quién estáis? Voy a Freshly. ¿Cómo vas a Freshly? ¿En qué rol? ¿Qué haces? ¿Qué ha cambiado? ¿Qué no ha cambiado? ¿Qué conversaciones tienes? ¿A qué hora acabas? Ostras. ¿Qué te hace feliz? ¿Dónde vives? En Tarragona, esto seguro. Me gusta demasiado el sol y el mar. Bien. Respiradlo. Abrid los ojos y contadnos. Así yo disparo, ya veis, que Pum. yo cuando preguntas ya voy ¿Dónde está soltando Mireia de cosas. aquí a 5 años y dónde está Miquel de aquí a 5 años? Mira, yo el otro día tuve una visión, no la he compartido a Mireia, pero la tuve. Primicia. Me encantan las caras de Mireia. Sí, no, al final es como algo, ya sabéis que yo soy muy soñador en este caso, no sé si es a 5 años o más, pero me imaginé como Freshly abría una tienda en este caso era en Nueva York, y me vi como tanto Mireia como yo con nuestras familias, es decir, como yendo a disfrutar de la tienda, no como Mireia y Miquel yendo a trabajar o a trabajar, sino a disfrutar de ese momento con familia. Entonces, Qué guay, eso. me gusta. Qué guay. No, yo me he imaginado, o sea, como ahora, o sea, no, es que me cuesta, Sí. Yo soy más de aplicar cada día como lo mismo, ¿no? O sea, ir haciendo hormiguita y los resultados se construyen a medida que vas haciendo pequeñas cosas. Me he imaginado igual, o sea, igual. En el sentido de mi día a día igual que ahora, ¿no? De ir a la oficina,
o sea, sí que es verdad que con un grado de responsabilidad como el que tengo ahora, ¿no? Pero sin tener que estar en como los fuegos o en plan relajada, ¿no? Con los equipos, pues viendo un poco los proyectos que están en marcha, cuál es mi responsabilidad, aplicándola y tal. Pero así, sí, no sé, como más mi día a día. Lo que he descubierto también que me hace feliz, que no es buscar grandes hitos, ni que pasen grandes cosas, ni un viaje, ¿no? O sea, sí, me hace feliz viajar, pero no en ese momento me generará felicidad para que el resto del día pueda estar mejor, ¿no? Entonces, sí, la constancia. ¿Cuál es el consejo que Freshly del futuro de 5 años le dice a Freshly de hoy? Yo diría paciencia. Sí. Muy bien. Sí, y algo que hace yo creo que no muy poco que estamos teniendo en cuenta, es decir, o sea, es profundizar para aportar valor real a los clientes. Al inicio, cuando creamos Freshly, esto lo teníamos muy claro y digo, hostia, resulta que igual eran más sabios hace 8 años que ahora, ¿no? Pero nosotros en ese momento, cuando empezamos, nuestro foco era aportar valor a las personas. Y como estábamos facturando 0 euros, pues nos daba igual lo demás, porque al final, es decir, creábamos algo para generar valor, no para facturar algo, ¿no? Cuando tienes algo y te empieza a dar miedo a perderlo, es cuando empiezas a operar desde otro sistema. Entonces, creo que lo que ahora, y relacionado con lo que decía Mireia de paciencia, es como ahora tenemos que profundizar y aportar valor a las personas, porque esto es lo que construirá como el Freshly del futuro, sin tanta identificación con los resultados, con el crecimiento, con lo que hacemos, para volver a conectar con por qué empezamos. Brutal. Perfecto. Sí. Chicos, ¿Cómo mil lo ves? gracias, de Nada. verdad. A Muchísimas vosotros. Muy gracias bien. por la apertura. Muy bien, pues Habéis muchísimas subido el gracias. Ha listón, estado, Ya, Enhorabuena. ha estado Ay, muy Dios. chulo. No, Ha estado muy me guay, he gusta. disfrutado mucho. Sí, yo también. Muchísimas gracias Muchísimo. por este rato. Gracias, chicos. Gracias. Gracias a todos. Gracias.